Finalizando el arco 5, durante el volumen 20 o capítulo 1 de la cuarta temporada, conocemos a Erigna, un espíritu artificial con forma de zorro que acompañaba a Anastasia Hoshin durante 10 años, más específicamente desde que la candidata empezó a forjar su grandeza. La historia principal no profundiza en detalles sobre cómo ocurrió este encuentro, ni cómo una creación de la bruja de la codicia llegó a encariñarse tanto con Anastasia. Sin embargo, las historias paralelas sí desarrollan este trasfondo. Hoy te explicaré cómo inició esta relación y cómo, indirectamente, se enfrentaron a Capella Emerada Lugúnica, el arzobispo de la lujuria. Pero antes que nada, ¡comencemos! Aunque sabe que la bruja de la codicia creó a Erigna, el propósito exacto de su creación y lo que ocurrió antes de que conociera a Anastasia Hoshin sigue siendo desconocido. Sin embargo, Erigna afirma que sintió que el propósito de su nacimiento se había cumplido en el mismo instante en el que vino al mundo. En la historia corta Chica de Kararagi y Ojo de Gato, adaptada en el volumen 5 de Re:Zero Tanpensu, se narra con más detalles cómo ambas se conocieron. Nos ubicamos en Kararagi, 9 años antes de la llegada de Subaru Natsuki al Nuevo Mundo. Madre, aquel personaje que incluso Meili Portar mencionó al inicio del arco 6, capítulo 1 de la cuarta temporada y volumen 21 de la novela ligera, encargó a un antiguo esclavo llamado Reiser recuperar un objeto relacionado con el legado de las brujas. Reiser pertenece a la raza de los humanos Tanuki. En el pasado, fue esclavo y obligado a trabajar en minas realizando labores pesadas. Allí conoció a Ricardo Heikin, pues para quien no lo sabía, el lobo simpático también fue un esclavo en el pasado. Ahí formó una fuerte amistad. Con el tiempo, Reiser organizó numerosas rebeliones de esclavos, y en una de ellas logró escapar junto con algunos compañeros. Sin embargo, Ricardo no fue incluido, más bien fue traicionado y utilizado. 5 años después, Anastasia y Ricardo conversaban en un bar. Tras un intercambio que molestó a la chica, ella se marchó primero. Fue entonces cuando los dos ex esclavos se reencontraron. Reiser entró al bar y se reunió con su antiguo amigo. Allí le pidió un favor: robar una carga llena de mercancía. Cuando Ricardo preguntó cuál era su objetivo, Reiser respondió que buscaba un Metia, ubicada en una ladera montañosa a las afueras de Vanna. Aunque Ricardo tenía dudas, pese a la traición del pasado, una deuda seguía siendo una deuda. Ambos planearon emboscar la carga, dejando claro que no querían causar víctimas. Sin embargo, el plan se complicó. Un peculiar hombre conejo, Shiroro Toreniko, uno de los oficiales de los mercenarios Frank O'Aric, emergió del carruaje e intentó decapitar a Ricardo. Este logró esquivar el ataque, pero en ese momento Reiser aprovechó para traicionarlo nuevamente, dejándolo a su suerte. En teoría, Ricardo no tenía el nivel suficiente para derrotar a Shiroro. Aprovechando el caos, Reiser continuó con el atraco, entusiasmado, pues además del espíritu, la carga supuestamente contenía numerosos objetos valiosos. Pero como dice el dicho, la felicidad del pobre dura poco. Al revisar el botín, descubrió que la carga había sido sustituida por cajas vacías. Así, ni siquiera logró recuperar el Metia que tanto buscaba. Para entender lo que ocurrió aquí, tenemos que retroceder en el tiempo y ver los hechos desde la perspectiva de Anastasia Hoshin. Después de los acontecimientos de la historia corta La Chica de Kararagi conoce a los gatos, Anastasia se había encariñado con los trillizos, Mimi, Etaru y Tiber. Por ello, acudió a quien era su padre adoptivo en ese momento, Roshi Pervertonk, un personaje mencionado en el capítulo 3 de Re:Zero Breakthrough. A Roy se le encomendó recuperar el mismo Metia que buscaba Reiser. Sin embargo, preocupados por él, los trillizos lo noquearon y decidieron tomar la misión junto a Anastasia. Volviendo al presente, Anastasia había intercambiado los carruajes de la carga como parte de su estrategia. Durante esta operación, conoció un espíritu artificial llamado Equigna, captando inmediatamente la atención de ambos. La mentalidad estratégica de Anastasia, junto con su estilo de vida, contrastaba fuertemente con el de Equigna, quien desde el inicio había aceptado su propia muerte, consciente de que muchos la perseguían por ser una creación ligada a las brujas. Mientras tanto, un furioso Reiser utilizó el Metia que le había entregado Madre, llamado Boy Gark. Este le permitió crear figuras humanoides hechas de sombra a partir de su cabello y controlarlas a voluntad. Sin embargo, tenía una debilidad importante: el usuario compartía los sentimientos de estas sombras, incluyendo el dolor. Aún así, Reiser las envió para localizar la carga real y eliminar a quienes la habían robado. Anastasia, Etaru y Tiber pronto se vieron en serios problemas.
La cantidad de sombras era abrumadora y tarde o temprano serían superados. Fue en ese momento cuando Equidna y Anastasia formaron un vínculo. El espíritu poseyó su cuerpo por primera vez, otorgándole minutos cruciales de ventaja y potenciando aún más su capacidad estratégica, además de poder usar magia. Al mismo tiempo, se desarrolló la batalla entre Ricardo y Shiroro. Ricardo estaba en clara desventaja, ya que no podía luchar al máximo debido a su conflicto interno con la traición de Razer. Esto provocó que fuera herido en múltiples ocasiones. Cuando Shiroro estaba a punto de dar el golpe final, una patada inesperada de Mimi lo interrumpió, salvando la vida de Ricardo. Sorprendido, Shiroro cuestionó por qué había una niña allí, pero Ricardo negó cualquier relación. Mimi explica que Anastasia, Hétaro y Tiber estaban siendo perseguidos por las sombras de Razer. Este hecho impulsó a Ricardo a actuar con decisión. Shiroro volvió a enfrentarlo, pero al reconocer que Ricardo tenía el nivel suficiente para derrotarlo, ambos optaron por una tregua momentánea. Finalmente, en un esfuerzo conjunto entre Anastasia, Equidna y Ricardo, lograron derrotar a Razer. Como resultado, el Borgarg fue destruido por el propio Razer para evitar que la retroalimentación de las sombras terminara matándolo. La historia concluye con un desenlace relativamente positivo. Shiroro recuperó sus bienes robados y Anastasia obtuvo una pieza clave para su futuro, manteniendo la existencia de Equidna en secreto para todos, consciente de que podrían existir más personas como Razer con la misión de capturarla. Por su parte, Madre llegó al lugar y encontró a Razer derrotado, tendido frente a ella. Él suplicó una segunda oportunidad, pero ella no toleró su fracaso. Con un simple toque en la frente, lo despojó de sus extremidades, así como de sus ojos, nariz, boca y oídos, transformándolo en algo completamente inhumano. Y en fin, esta fue mi explicación / resumen del primer encuentro entre Anastasia y Equidna, un excelente complemento para el arco 6, ya que, en esencia, nos permite ver el resultado de la construcción de su relación, un espíritu que intenta, por todos los medios, recuperar a su compañera. Esto incluso explica muchas de sus acciones más cuestionables, pues su único interés es Anastasia. Dicho esto, ¿qué te pareció el video? ¿Sobre qué otro tema te gustaría que hable? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós.